Bien, vamos a otro tema. El Metro de Santiago nuevamente es blanco de críticas por interrupciones en su servicio. El último episodio se registró en la línea 5, luego que un hombre se lanzara a las vías, obligando a la suspensión de las operaciones en 3 estaciones por cerca de 3 horas. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, de lo que son la seguidilla de efectos, también cuál es un poco el balance que se ha dado sobre el metro y la nueva línea 3 del metro de Santiago, junto a Genaro Cuadros, director de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Genaro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, hablemos un poquito de estas fallas. Claro, hablábamos de la que sucedió hace 2 días cuando un hombre estaba en las vías. Obviamente tuvo que dar una suspensión, 3 horas, es un protocolo, un procedimiento de emergencia, de prevención. El día siguiente, una falla en la interconexión de las vías, especialmente de Estación Quinta Normal. Esto de la línea 5, muchos dijeron tiene algo que ver con la línea 3. Desde Metro se dijo, no tiene que ver. De hecho, la afluencia de público que ocupa el metro en febrero, evidentemente, es menor, mucho más baja que la normalidad. Pero este tipo de fallas, cuando hablamos de cortes de electricidad, con problemas que finalmente se dan durante pleno año, digamos, claro, han sido muy recurrentes. ¿Cómo lo han visto tú y desde la Universidad Diego Portales? Evidentemente son más recurrentes que antes, porque primero tenemos más líneas de metro, más viajes, más operaciones por consiguiente, y los riesgos de distinto tipo aumentan, aumenta ese nivel de operaciones que Metro realiza diariamente. ¿No es por un tema de antigüedad de las líneas? No necesariamente, porque de hecho en algunos casos unas líneas son más antiguas que otras, que alguien que se meta a la línea del tren excede cualquier problema tecnológico o de edad de las líneas. Tiene que ver con la operación misma del metro. Yo creo que esto es bien importante decirlo porque el metro es el eje estructurante de Transantiago y de nuestro sistema de movilidad pública en la ciudad. No funciona solo, funciona combinado con los demás y por consiguiente juega un rol determinante en que funcione bien la ciudad. Por lo mismo, y por estos accidentes y por miles de otras razones que son bastante relevantes, nosotros no podemos depender solo del metro. Claro. Porque la ciudad necesita seguir funcionando indistintamente de él. De hecho, hay un tema bien anecdótico. Antes las críticas, por supuesto, a Transantiago cuando se implementa el sistema, cuando comienza a quedar finalmente lo que sucedió con el sistema de buses. De buses de superficie. Muchos empiezan a migrar naturalmente hacia el metro. Y uno siente, y uno pensaría que, claro, se dan este tipo de fallas, este tipo de problemas, el atochamiento de personas en los vagones, pero ¿se le empieza a sobreexigir al metro? ¿Hay una mayor exigencia al metro? Sin lugar a duda hay más exigencia porque hay más usuarios, primero que nada. Más personas dependen en sus viajes cotidianos del buen funcionamiento del metro. Pero, ojo, no son la mayoría de la ciudad, ¿ya? Primero hay que decirlo, la mayoría de la ciudad se mueve en transporte de superficie, sí, y por consiguiente el metro sigue siendo un elemento estructurante de nuestro sistema de transporte público, pero no es el único, ¿ya? Y no podemos depositar todas nuestras expectativas y necesidades en su buen funcionamiento porque a medida que se vaya complejizando, vaya teniendo más líneas, es evidente también que va teniendo más problemas. Por lo mismo, es muy importante afianzar ese buen funcionamiento y esa buena planificación que hasta ahora ha tenido el metro con buenos estudios, con estudios contundentes, previo al lanzamiento de las líneas, previo a cualquier cosa, tener estudios que sean realmente contundentes. Hay que pensar que, por ejemplo, para anunciar la línea 7, se hicieron un estudio de 8 vías posibles. ¿Ya? Hemos visto cómo recientemente se han anunciado la línea 8, la 9 e incluso la 10, sí, y no se ha hecho ningún estudio de ninguna de estas líneas. El último estudio que ha hecho Metro y el gobierno para anunciar una línea fue hecha en el 2016. Por consiguiente, esto es bien relevante para los efectos de seguir con el nivel de eficacia que tiene el metro hasta el día de hoy. Para eso tiene que ser bien planificado y para planificar bien hay que estudiar en profundidad todas las variables posibles, claro, cosa de disminuir los riesgos al máximo. En ese punto el tema de la línea 3 es completamente distinto. La línea 3 estaba pensada en la década de los 80, evidentemente con el terremoto se cambian los planes y los estudios de alguna manera se van aplazando. Claro. Aquí es distinto cuando empezamos a hablar de nuevas líneas. Nuevas líneas. Que van hasta la 10. Claro, ahora hay incluso una línea fantasma que es la línea 10, pero lo importante acá es que para que esto funcione bien requiere estudios de respaldo, que sean contundentes y que nos permitan tomar buenas decisiones y planificar bien. ¿En qué factores, Gerardo?
Básicamente en que, por ejemplo, a medida que el metro va complejizándose, se complejiza su gestión y empiezan a aparecer este tipo de cosas que parecen como menores, pero que tienen un gran impacto en los viajes de las personas y en el funcionamiento de la ciudad. Claro, alguien se mete a las líneas del metro y eso es un problema. En las líneas nuevas eso ya no es una posibilidad porque tú no tienes acceso a la línea. Claro, uno pensaría por qué estas barreras que no se ocupan en todo el resto del sistema, porque para eso se requerían nuevos vagones que estén sincronizados las puertas de los trenes con estas barreras. Entonces, claro, eso significa modernizar el metro en las líneas más antiguas. Tú decías, hay algunas líneas que son más viejas, efectivamente, la línea 2, la línea 1 son líneas antiguas para los efectos de la tecnología que tenemos. Perdón, ahí me tengo un poco para no perder ese punto y también es una duda que muchas veces surge cuando se habla de línea 8, 9, 10, que evidentemente tiene un impacto para poder acercar a distintas comunas a sus lugares de trabajo, a su vivienda y finalmente ahorrar el tiempo, que esa es la clave finalmente del metro. Pero muchos dicen, a ver, ¿por qué seguimos aumentando las líneas del metro a un ritmo tan acelerado, pensando que son proyectos a largo plazo, evidentemente? En vez de eso, podríamos aplicar una inversión para modernizar la línea 1, la línea 2, la línea 4, las distintas líneas que ya llevan mucho tiempo. Yo creo que son estrategias diferentes. Yo creo que el gobierno ha intentado como hacer un anuncio de una serie de líneas que por lo demás se van a hacer en el tiempo y probablemente las inauguren otros gobiernos en el futuro. Yo creo que lo importante es concentrarse en cómo se hacen las cosas hoy. Deben ser seriamente, con estudios consistentes, de modo tal de que no perdamos la eficacia y el buen funcionamiento del metro que tenemos hoy día. Para eso, probablemente una de las cosas que va a haber que incorporar cada vez más en el metro son todas estas otras variables que tienen que ver con la adecuación de las líneas existentes, con el mejoramiento del metro, las salidas de metro, los ingresos al metro, etcétera, que va a ser quizá una preocupación constante en el futuro. La ciudad no es que sea un infinito territorio para el metro, porque uno no puede poner una línea de metro debajo de cada calle. Claro. Ya, eso no es posible. Por consiguiente, también tiene un número limitado de líneas a seguir creciendo. Y imagino que en algún momento, cuando eso se cumpla, podremos estar mirando las líneas más antiguas para ver cómo hacer esa mantención o adecuación al funcionamiento de hoy, a la tecnología actual. Yo creo que eso son estrategias distintas. Se ha priorizado o se ha intentado priorizar el metro por sobre también otros modos de transporte público, apostando a que el metro por sí mismo va a resolver todos los problemas. Y no es verdad que los vaya a resolver, eso es bien importante decirlo con toda claridad, porque el metro no le sirve a todo el mundo. Ese es otro dato muy relevante. No le sirve a los adultos mayores, que prefieren andar en micro. Sí, claro. No le sirve a las personas que van acompañadas o con algún enfermo o con alguna persona, porque el metro no llega a todos los lugares donde precisamente se necesita llegar de atención a la salud. No le sirve a las mujeres con coches, con niños, etcétera. No le sirve a los niños chicos. ¿Ya? O sea, ahora hay, por ejemplo, experiencia con los ciclistas. Por ejemplo, no le sirve a los... Está muy incipiente. Exactamente, no le sirve a las personas que andan en bicicleta y que tienen que hacer transbordos con el metro. Claro. Entonces, el metro es un eje fundamental del funcionamiento de la ciudad y de Transantiago, pero no es la solución para todos los problemas. Y desde ese punto de vista tampoco le podemos exigir al metro todo. Oye, me quiero quedar con un punto A, el eje fundamental del Transantiago. Y recuerdo con la inauguración de la línea 3 del metro las palabras del presidente Piñera cuando decía: con este metro dejamos atrás el Transantiago. Claro, el Transantiago es una palabra, un concepto que está... una marca que está... Una marca súper demonizada, que ha ido mejorando, hay que ser súper honesto y objetivo en eso, porque evidentemente parte con los dos pies izquierdos, o sea, ni siquiera con uno. Pero con esa frase uno decía, ok, está dentro de la discusión que hemos tenido acá, de hecho, en Canal 24 Horas, con expertos, con ex subsecretarios de transporte, cuando se dice el metro es parte del Transantiago o el Transantiago y el metro hay que verlo por vías separadas. Porque cuando uno escuchaba al presidente Piñera eso, decía, ok, entonces desde la mirada del Ejecutivo actualmente, el metro es otra cosa. No, eso es una ilusión. Eso es una ilusión que por lo menos quienes andamos en transporte público cotidianamente no podemos ni siquiera pensar en aquello porque la realidad es de otra manera. Y la realidad es que yo utilizo metro, buses de superficie, taxi, bicicleta, caminata y combino todo eso en mis viajes cotidianos. No tengo automóvil, entonces no uso automóvil, pero también habrán personas que usan automóvil y combinan con alguno de estos otros modos de transporte. Claro, que muchas veces dejan el automóvil en algún lugar. Hay un lugar cuando pueden hacer el metro, es perfecto, si no
yo creo que la gran mayoría de la población sabe que eso no es cierto y que es una ilusión. ¿En qué sentido? La primera, lo que estaba diciendo. Aun cuando tuviéramos toda la plata y toda la tecnología del mundo para disponer de todas las líneas de metros que necesitamos ya y que están planificadas, aún así existirían buses de superficie, como en todas las ciudades del mundo. Claro. Necesitamos combinar que tanto buses de superficie como metro puedan combinar con bicicletas, por ejemplo, o adecuadamente con la caminata de las personas, que es por lo demás el modo más utilizado. El 34% de los viajes se hacen caminando. 34%. 34%. Alto. Es el modo más alto, es decir, es más alto que los autos, más alto que el metro, que Transantiago, lo que sea. Se camina más de lo que se anda en cualquier sistema de transporte. Y desde ese punto de vista, no es realista pensar que solo porque vamos a invertir en metro se acabaron los demás modos de transporte. Porque además, y esto es una segunda razón relevante, que es la redundancia de los modos de transporte, nosotros necesitamos para llegar a un lugar no solo un modo de transporte. Ojalá la mayor cantidad de modos de transporte posible para asegurarnos de que todos, bajo cualquier circunstancia, puedan llegar. ¿Pero no es lo ideal en ese sentido que con un medio de transporte pueda yo llegar? O sea, es ideal si ese medio de transporte pudiese garantizar el funcionamiento a todo evento. Claro. Pero como el mundo ninguna, ideal, digamos, porque claro, también en algún minuto se hablaba del metro. Extendamos el metro para que el metro sea un medio de transporte que te lleve de tu casa a tu trabajo y viceversa. Primero, ningún transporte público te lleva de la puerta de tu casa a la puerta de tu trabajo. No existe eso en ninguna parte. Es malo que así sea, porque presupone que seríamos capaces de llegar a la puerta de cada casa, lo cual sería terrible. Lo relevante es cómo combinamos los modos de transporte. ¿Qué tramo de mi viaje yo hago con qué modo de transporte y cuál es el más eficaz? Es evidente que el metro, los sistemas de transporte público son ideales para ciudades gigantes como la nuestra, y desde ese punto de vista es lo que hay que propender, ¿verdad? Mejorar el metro, ampliarlo, extenderlo, etc. Pero no va a funcionar solo. Las personas tienen que llegar a las estaciones de metro. O llegan caminando, llegan en bicicleta, o llegan en auto, o llegan en transporte público. De hecho, el metro ha sido el principal beneficiado del sistema de transporte de superficie por la integración tarifaria. Claro. La integración tarifaria le permite a una persona, con un mismo pasaje, pagar varios modos de transporte. En un lapso de tiempo. En un lapso de tiempo. Eso es ideal para alguien que se está movilizando. Finalmente yo prefiero combinar justamente porque puedo pagar un precio. De hecho, la línea 3, una de las cosas eventuales, yo vivo precisamente en Ñuñoa, uno de los impactos evidentes es el cambio del patrón de cómo las personas toman la micro. Ahora, muchas personas se bajan del metro en Ramón Cruz con Irarrázaval, por nombrar un caso, a esperar las micros que los van a llevar a Peñalolén, a otros lugares de La Reina, etcétera, Alta, porque ahí pueden hacer transbordo, ¿ya? Cosa que antes tenían que hacer todo el viaje en buses de superficie. Ahora una parte de ese viaje, saliendo del centro, lo hacen en metro y luego combinan con otros modos de transporte. Genaro, por último, perdón, pero tú has visto en los últimos años, independiente de cuando se pone el foco en el metro, que haya esta integración, por ejemplo, por el tema tarifario, del transporte subterráneo con el transporte de superficie? No lo hay suficientemente. ¿Podría ser más? O sea, debiera ser mucho más. ¿A qué podría? O sea, voy a poner estos términos. A ver. No debiera ocurrir que el gerente del metro no le conteste el teléfono al ministro de Transporte, cuestión que ocurre frecuentemente. Para ponerlo en términos bien prácticos, es decir, la autoridad que tiene el metro es tan alta que tiende a no coordinarse con los demás, claro, o a dejarle al resto la responsabilidad de coordinarse consigo. El caso más evidente de todo esto es Quilicura, en la estación terminal del metro. Es decir, yo hago el metro, ustedes vean cómo ustedes se acoplan conmigo. Y un sistema integrado funciona sobre la base de planificar esto en conjunto. Entonces se requiere más integración, no menos integración. Y se requiere que el metro sea un actor más activo en esa integración, no menos. Y que desde ese punto de vista el Ministerio de Transporte juega un rol más activo en controlar tanto la planificación y operación del metro como su combinación e integración con los otros modos de transporte. De hecho, te pongo un ejemplo que se me ocurre ahora en la cabeza, quizás sea un poquito descabellado, pero cuando nosotros revisamos la OST, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, uno ve las calles, puede ver el taco. Las del metro. Pero no en el metro. Exactamente. Y uno diría, bueno, pero es que en el metro no hay taco. Es que sí pueden haber. Sí, no, o por lo menos uno podría acceder a la información de cómo está el flujo. O sea, no solamente los hay, sino hay continuidad para poder seguir determinados eventos de un sistema de transporte al otro, porque yo no tengo acceso a este otro sistema. Entonces,
eso que se ve desde el punto de vista de las cámaras es real desde el punto de vista del funcionamiento del espacio público, desde el punto de vista de los viajes mismos, y desde ese punto de vista yo creo que lo que se requiere es más integración de los distintos modos de transporte. Hemos visto intentos bastante interesantes, pero fallidos a fin de cuentas, respecto, por ejemplo, a la integración bicicleta-metro. ¿Ya? Vamos en el segundo intento del metro por ver cómo combinar con la bicicleta y todavía no lo logramos. Nos falta, por consiguiente, más audacia respecto de eso. Bien, Genaro Cuadros, muy interesante conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien, buenos días. Gracias.